Hola, un saludo especial. Mi nombre es Luis Enrique Carrillo Beleño. Soy escritor y conferencista de desarrollo humano y espiritual. Y hoy tengo la fortuna de compartir con ustedes una enseñanza que nos va a permitir encontrar el significado, el sentido de la fe en nuestra vida cristiana. Sin fe no podemos agradar a Dios. Ese es el título de la enseñanza que hoy quiero compartir con ustedes, y estamos invitados por Andrés Espinosa, quien lidera esta librería Totus Book, que ha sido de gran bendición para muchas personas porque a través de ella podemos encontrar temas de crecimiento espiritual, religioso, temas que nos ayudan a reflexionar, temas que nos ayudan a descubrir quiénes somos en la presencia de Dios y todo lo que podemos alcanzar si decidimos creer en sus planes. Entonces, durante 8 semanas vamos a estar en un Virtus Challenge, que es una propuesta de crecimiento y desarrollo académico, de información profesional, para que todos podamos tomar decisiones más cristianas, más sólidas en todos los desafíos de la vida cotidiana y principalmente en los desafíos que tenemos como creyentes y que estamos llamados por Dios a vivir con propósito. Entonces, un agradecimiento especial a Andrés, a la librería Totus Book. Y bueno, quisiera comenzar diciéndole que como escritor he publicado 3 libros. Uno de ellos es El espíritu del arroyo, una metáfora que nos acerca al significado del silencio para descubrir la grandeza de nuestra humanidad perdida. ¿Cómo podemos nosotros volver también a encontrar el significado a nuestra vida a partir del silencio, del sentido de la escucha, del Shema, del que habla el texto de Marcos en su capítulo 11? En el segundo libro tengo Shen, la rana del pozo, un título que es una metáfora para transformarnos utilizando el poder del descontento interior. Y por último, El discípulo de la aldea, un camino que debemos recorrer para encontrar el sentido de vivir apasionados con un propósito. Estos 3 cuentos de crecimiento y desarrollo espiritual nos permiten enfocar toda nuestra energía en precisamente encontrar las herramientas, no solo de nuestro significado de vida, sino cómo agradar a Dios. La fe entonces es un camino, es un instrumento que poseemos los seres humanos para agradar a Dios, para cumplir su propósito, para colocarnos en el círculo de ese poder que nos posibilita construir grandes cosas en la economía de la salvación. Voy a comenzar diciéndoles que podemos revisar algunos textos bíblicos y que es preciso que cada vez que nosotros nos adentremos en este propósito de comprender la fe como una virtud teologal, tengamos en cuenta que la Biblia ha sido escrita, ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y en ella encontramos alimento de vida eterna. Así que los invito a que las citas bíblicas que se recomienden aquí, usted de manera personal pueda examinarlas, pueda meditarlas, pueda orarlas y encontrar en ellas mayor profundización a los elementos que quiero compartir con ustedes en esta enseñanza. Entonces, la fe, un camino para agradar a Dios. Comencemos recordando una cita bíblica especial, Romanos capítulo 4, versículo 17 al 25. Allí se habla de la fe que tuvo Abraham y dice algo así en el texto: saber esperar contra toda esperanza. ¿Cómo saber esperar contra toda esperanza? La esperanza es entonces un aliado de la fe. Cuando se tiene esperanza, la fe que habita en nosotros, que hemos cultivado, que hemos desarrollado, que hemos experimentado, entonces podrá dar sus frutos. La fe entonces es un proceso para que nosotros en el tiempo logremos descubrir y también hacer realidad los planes de Dios. La paciencia entonces es un aliado para que la fe funcione, para que la fe tenga y cumpla su propósito.
También la fe es una actitud fantástica de todo creyente. Un creyente con fe puede mover montañas. Un creyente con fe madura puede enriquecer la espiritualidad de otras personas. La fe está por encima de las circunstancias, de lo natural, de lo físico. Podemos padecer en nuestras fuerzas, podemos padecer en la experiencia y las circunstancias que nos estén rodeando. Pero si hay fe, entonces esa fe nos puede fortalecer. Entonces esa fe puede hacer que nuestras fuerzas en lo natural sea debilidad, pero en lo espiritual sea una fortaleza, sea poder. Como lo mencionaba el apóstol Pablo, ¿sí? La debilidad en la carne estaba en la presencia de la vida de Pablo, pero en Cristo, en la fe en Cristo, entonces todo podía ser posible para él. Su fortaleza era esa fe en Cristo el Señor. La fe sustituye nuestras debilidades. La fe sustituye nuestras flaquezas. La fe sustituye nuestras competencias y habilidades. Hay cosas que no podemos alcanzar por nuestra propia fuerza, habilidades, talentos, información, contenido, academia. Pero la fe logra sustituir todas esas flaquezas y fortalecernos para llevar a cabo los planes de Dios en nuestra vida y también para cumplir su propósito. La fe necesita de silencio, un silencio que nos revele en nuestro interior la promesa hecha por Dios en nuestra oración. Es decir, nosotros podemos descubrir en nuestra oración los planes de Dios. Pero necesitamos entonces de la fe para que esos planes se puedan llevar a cabo. Muchos hombres en la historia de la salvación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento descubrieron que Dios tenía con ellos un propósito, pero necesitaron de ese apoyo espiritual, de la fe, de esa fuerza espiritual para poder llevar a cabo su obra. Es decir, que la oración exige a la fe y la fe exige oración, porque la oración nos da discernimiento del plan de Dios, pero la fe lo lleva a feliz término. ¿Cuáles podrían ser entonces los enemigos de la fe? Voy a mencionar algunos enemigos de la fe. Uno de ellos es la duda. La duda que se puede sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. En segundo lugar, la incredulidad. En tercer lugar, abandonar la promesa que seguramente descubrimos en la oración. Muchos planes que hemos abandonado ha sido por falta de fe. No porque nos sintamos débiles, porque la debilidad hace parte de la condición humana. Pero sin la fe no existe la fortaleza para sustituir esa debilidad. En cuarto lugar tenemos la desesperación, la angustia y la circunstancia. Esa desesperación que tiene el mundo actualmente, esa angustia y las circunstancias que rodean en muchas ocasiones nuestras vidas, hace que flaqueemos en la fe, que nuestra fe se debilite y por eso no podemos llevar a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. Por último, puede ser que la mente entorpezca nuestra fe, porque la fe es un don espiritual, un don que proviene de Dios, que habita en nosotros, en nuestro espíritu. Otra de las citas que voy a invitar a que revises es Romanos capítulo 8, versículos 25 al 26. La paciencia es la fuente de la sabiduría, para lograr por la fe lo que anhelamos. El Espíritu viene en nuestro auxilio y nos asiste para que nuestra fe se fortalezca. No le temamos entonces a nuestras propias debilidades. No le temamos entonces a nuestra propia flaqueza. No le temamos entonces al concepto que las personas tengan de nosotros. No le temamos entonces a la falta de conocimiento, de habilidades y de talento. Cuando Dios nos elige y encomienda una misión en nosotros
y tenemos fe, todo entonces es posible. Y así de esa manera agradamos a Dios. Los invito a revisar también Hebreos capítulo 11, versículo 1 y siguiente. La fe es una garantía. Está expresada este concepto espiritual en términos comerciales, en términos económicos. Y la garantía es un instrumento de seguridad que tiene en una transacción un cliente. Quien recibe la garantía entonces confía en el que ha de alguna manera fabricado un producto. La confianza entonces es importante para nosotros desarrollar la fe o para obtener la fe, porque es un instrumento de seguridad, de confianza, de lo que poseemos en nuestras manos. Entonces, si poseemos en nuestras manos la confianza, quiere decir que eso nos da la fe, la seguridad para desarrollar cualquier proyecto. Ahora, la fe también es, dice este texto, es una prueba. Dice que la fe debe ser probada como el oro en el crisol. Así somos probados nosotros. La fe es una forma de probarnos a nosotros mismos. Es como un desafío, un reto que tenemos nosotros. Dios puede delegarnos una misión, un plan, pero también al entregarnos esa misión como tesoro de ser partícipes en el proyecto de la economía de la salvación, si no tenemos fe podemos abandonar fácilmente. ¿Ok? La fe es una virtud temporal, pero su fuerza reside en que nos conecta con el mundo espiritual y con el mundo eterno. ¿Por qué con el mundo eterno? Porque hace manifiesta y real los planes de Dios que desde siempre habitan en su corazón. Su fuerza es una condición para que se obre sobrenaturalmente. La fe nos permite obrar sobrenaturalmente. Una manifestación en el plano físico se hace material cuando la fe se activa. La fe atrae al mundo físico el favor de Dios. La fe atrae el hecho de que su trono celestial de poder se haga manifiesto en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Nosotros debemos aprender a caminar con fe. Debemos aprender a descubrir el poder que tiene la fe para transformar el mundo en el que vivimos. Y un mundo que esté cohesionado con el plan salvífico de Dios. Cuando tenemos fe, entonces podemos caminar sobre las aguas. Porque la fe implica sacar el pie de la barca como lo hizo Pedro. Pedro quiere tener una aventura sobrenatural. Pedro tiene fe. Indudablemente en su corazón hay fe y se desafía a hacer algo sobrenatural, caminar sobre las aguas. Y Jesús se entusiasma con lo que Pedro le pide. Señor, quiero ir hacia ti caminando sobre las olas. Pedro sabe que tiene fe y Jesús conoce la fe. Sin embargo, la fe implica un desafío, una convicción profunda, una confianza, no desequilibrarnos por las circunstancias. Hay que tener la mirada fija y puesta en Jesús. Y hay que no distraernos con las circunstancias. Porque las circunstancias, cuando se reflexionan con la mente, crean duda e incertidumbre que hace abandonar un proyecto real del plan salvífico. Pedro saca el pie de la barca, de su seguridad, de su zona de confort, de lo que le producía la confianza en medio del mar, y se atreve a caminar sobre las aguas. Sin embargo, quita la mirada de Jesús y se olvida de las palabras que Jesús le dijo: ven. Jesús cree, confía en Pedro, pero Pedro no tiene la suficiente fe en lo que ha recibido del Maestro. Entonces abandona rápidamente y se hunde y extiende su mano para que Jesús lo salve. Jesús actúa y lo salva, pero le dice: te faltó fe, Pedro. Debes aumentar tu fe, debes creer más, debes sentir mayor confianza en lo que descubre, en lo que sueñas, en lo que te quieres desafiar en el mundo.
Si nos aferramos a la fe, entonces podemos cumplir los sueños del Padre. Entonces podemos agradar al Padre. Debemos pedir a Dios la asistencia, su favor, su fuerza, su sabiduría. Y todo esto exige fe como una condición necesaria e indispensable. Todo aquel que quiera caminar sobre lo sobrenatural necesita de la fe. Un hombre irresoluto, vacilante, débil en su convicción, no puede esperar nada acerca del poder de Dios. Lo expresa bellamente el apóstol Santiago. Porque la fe es la fuerza creadora que Dios colocó en nosotros para cumplir nuestro propósito de vida, que es la forma en cómo Dios se hace real en el mundo. Una fe incipiente como la de Pedro podrá caminar por momentos sobre las aguas en medio de la tempestad, pero necesitará de una mayor convicción para lograr lo que inicialmente hay en su corazón. Los invito a que revisen en el capítulo 12 del Génesis, versículo 1 y siguiente. La fe es una forma de desafiarnos a nosotros mismos y confiar en el plan de Dios, en lo majestuoso que puede llegar a ser vivir conforme al propósito de Dios. La fe siempre es una expresión de una visión. No caminamos por vista, sino que caminamos en fe, con una visión, la visión que Dios ha colocado en nuestro corazón. Cuando Dios pide construir algo es porque ya examinó nuestro corazón, es porque Él nos conoce, como cuando le dice a Jeremías: desde el vientre de tu madre ya yo te conocía, desde mucho antes yo ya te tenía presente para esta misión. No importa si eres joven, las circunstancias no van a impedir que Dios obre de manera sobrenatural. Nuestras debilidades y las circunstancias no lo van a impedir, nuestra flaqueza, incluso nuestro pecado no puede impedir que la gracia se manifieste en nosotros y que se haga realidad el plan de Dios. ¿Cómo prepararnos entonces para vivir con fe? Es una pregunta que quiero dejarte en el tintero. La fe exige salir de nuestra zona de confort, como sucedió con Pedro. Si queremos ver la abundancia y el éxito en nuestras vidas, debemos aprender a obedecer lo que Dios dice. Jesús le dijo a Pedro: quiero que nuevamente remes mar adentro. Quiero que nuevamente alistes las redes. Quiero que nuevamente lances tus redes. Y cuando Pedro obedece, aparece entonces lo sobrenatural, aparece lo que no pudo alcanzar por sí mismo durante toda la noche. Obtiene una pesca abundante, pero la pesca abundante es solo una señal de lo que Jesús quiere hacer en la vida de Pedro. Y a veces el éxito material de nosotros se convierte solo en una señal, en un indicador de que Dios está con nosotros y puede hacer grandes obras. No solo una pesca milagrosa, que es maravilloso tener esa abundancia para nosotros, para nuestra vida, sino que más adelante en el texto, en el versículo 11, Dios le dice a Pedro que quiere convertirlo no solo en un exitoso pescador, sino en un pescador de hombres. Le quiere dar una misión específica, le quiere dar un propósito, quiere despertar en él el entusiasmo y su disposición para grandes cosas. Liderar la primera iglesia primitiva, la iglesia primitiva liderada por Pedro. Entonces la fe contiene una promesa, una prueba y un premio. ¿Cómo sucede con Abraham? Abraham, que es desafiado a dejar su territorio, a dejar toda su seguridad y caminar hacia algo nuevo que él no ha visto todavía, pero camina por fe. Hay una convicción interior en su corazón. Entonces la fe nos pone en marcha. La fe no nos hace vacilar. El apóstol Santiago dice: el cuerpo sin espíritu está muerto. De igual forma, la fe sin obras también está muerta. Reconocemos entonces incontables episodios en donde Jesús aplaude la fe de las personas. Porque la fe es una posibilidad que trae al mundo visible los tesoros del mundo invisible.
Al mundo visible llegan los tesoros del mundo invisible a través de la fe. La fe reviste nuestras acciones de algo sobrenatural y poderoso, no por nosotros, sino por el Espíritu que habita en nosotros. Quien obra con fe se convierte en un instrumento sobrenatural de los planes de Dios. La fe puede ser aquel instrumento, aquel recurso que utilicemos constantemente en nuestra vida cristiana para hacer material los planes de Dios. La fe es entonces no solo para alcanzar un éxito material, sino para hacer visible el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces no nos conformemos con tener fe para construir grandes edificios, grandes ciudades, para obtener grandes recompensas, grande pesca, una gran pesca. No nos conformemos con eso, porque seríamos como niños que nos llevamos a la boca un dulce y nos entretenemos con ese dulce y sentimos placer con ese dulce. Sino que debemos, cuando madura nuestra fe, entonces comprendemos que ese poder que llevamos dentro para construir grandes cosas debe ser utilizado para el plan salvífico de Dios en nuestras vidas y en medio de las circunstancias que estemos experimentando. Por eso la fe es fuerza creadora, es fuerza que reconstruye al hombre, que lo dignifica. La fe conduce a que el plan de Dios pueda permear toda la sociedad, la cultura. Debemos descubrir entonces en la oración cuál es la voluntad de Dios, para que con la fe tengamos el poder de llevarla a cabo. Yo les invito entonces a que en el silencio de la oración descubran ese propósito, descubran esa voluntad. Yo los invito a que utilicemos nuestra fe para hacer visible el reino de los cielos en medio de nosotros. Una invitación que me han hecho y de la cual estoy muy agradecido, la librería Totus Book. Los invito a que estén atentos a las próximas reflexiones de las virtudes teologales y de las virtudes cardinales. Y que para aquellos que deseen profundizar más en los textos de los libros que al comienzo les mencioné, Shen, la rana del pozo, El espíritu del arroyo y El discípulo de la aldea, puedan adquirirlos allí en la librería Totus Book. Deseo que el poder que habita en nosotros y que habita en ustedes también, ese poder de la fe, sirva de recurso para hacer visible las obras de Dios en nuestra vida y en el mundo entero. Bendiciones.